Todos los que venían a visitarme me preguntaban para qué era ese segundo agujero en la pared, pero simplemente aún no he terminado el recibidor, que es justo lo que voy a hacer ahora. Desorden, desaparece. En lugar de una escalera de aluminio apoyada, armé una de madera bonita, que resultó ser bastante cómoda a pesar de los peldaños compensados. Y la iluminación automática en cada escalón añadió practicidad y estética. Ahora llegó el momento de embellecer el espacio debajo de la escalera. Compré una listón seco, calibrada con precisión y con los bordes biselados, y la corté en las partes necesarias para armar el marco usando una sierra de inglete. Uní las listones en el suelo con tornillos autorroscantes comunes, formando paneles separados, para luego armar el marco de la pared divisoria y cerrar ese hueco en la pared. Cada metro cuadrado de la casa cuesta un montón de dinero, y la escalera consume ese valioso espacio. Pero al diseñar, acomodé todo especialmente para poder aprovechar el espacio debajo de la escalera. Y por ejemplo, para que el refrigerador no ocupe espacio en la cocina y trasladarlo justo debajo de la escalera. Así, desde el lado de la cocina solo parece la puerta del refrigerador, lo que en la práctica también resultó ser muy conveniente. El refrigerador quedaba perfectamente así tal cual, pero otra tarea en la casa era lograr una buena insonorización de las habitaciones. Para eso, se planeó que todas las habitaciones estuvieran separadas entre sí por dos puertas. Por eso, también quería cerrar el nicho del refrigerador con un buen aislamiento acústico. Corté tiras de una gruesa almohadilla de fieltro bituminoso de 8 milímetros y con una engrampadora para muebles fijé las tiras al marco en los lugares donde se unía con el piso y la pared. Luego, los tabiques de la casa los hice de bloque de concreto celular D500, además de una capa gruesa de yeso, lo que permite atornillar tornillos directamente en ellos, incluso sin taquetes. El marco está fijado y traje los restos del antiguo lujo en forma de placas del formato Volmov Airstop. Es una placa de yeso con el núcleo reforzado con hilos especiales. La principal característica distintiva de estas placas es lo mucho que resisten al fuego. Probé el panel de yeso común y contiene el fuego solo por unos minutos, si no es que segundos, pero las placas especiales contra incendios pueden resistir durante decenas de minutos. En realidad, aquí no son para nada necesarios y hablo de ellos solo con fines informativos, ya que en algunos lugares realmente pueden ser de mucha ayuda. Yo solo tenía estos recortes que me sobraron, así que no tuve que comprar paneles de yeso, y más adelante les contaré cuál es la desventaja de estas placas ignífugas. Como alguien me criticó en los comentarios, quiero enfatizar que todo lo atornillé con tornillos especializados, los cuales en el paquete dicen panel de yeso para madera. Sí, en la imagen parecen los tornillos negros más baratos, pero en realidad no es así. Los especiales al menos tienen una rosca diferente para una mejor fijación en el yeso suelto. El relleno interno del armazón requirió esfuerzo mental, ya que no quería lidiar con lana mineral en una habitación ya habitada, para no tener que estar luego sacando la lana de las ollas y sartenes. Se me ocurrió que la mejor solución sería usar los mismos recortes de panel de yeso y colocarlos dentro del armazón. Así no tengo que comprar nada extra y tampoco tendré que respirar lana mineral. Y el aislamiento acústico debería ser mejor, ya que el panel de yeso tiene una densidad mucho mayor. También son importantes los detalles. No dejar huecos dentro de los tabiques, de lo contrario obtenemos múltiples reflejos de la onda sonora, lo que solo aumentará el ruido. Ese es el famoso efecto tambor. Atornillé un par de capas más de placas de yeso por dentro y cerré todo por fuera al mismo nivel que la pared. La siguiente tarea es hacer la tapa. La dificultad fue que al principio me equivoqué con las dimensiones del nicho y la escalera, así que tuve que improvisar sobre la marcha. Construí una versión mini del armazón. En la parte trasera atornillé las mismas placas que en todo lo demás. El espacio interior para el aislamiento acústico también lo rellené con paneles de yeso comunes. Con tornillos fijé esta obra improvisada tanto a la escalera como a las paredes por todos lados. Elegí la altura a propósito para poder hacer una tapa improvisada. La parte principal del nicho está cubierta con 4 capas de paneles de yeso, y para que no haya un punto débil por donde pase el ruido, la tapa también debe tener 4 capas. Corté ranuras para la zanca de la escalera con una sierra de sable, y en cada pieza siguiente, debido a la inclinación de la escalera, tenía que hacer un margen diferente, pero todo salió bien, con espacios mínimos. Para que la parte frontal del nicho en la cocina se viera más o menos bien desde ahora, tomé un recorte del frente de la cocina hecho de panel AGT y corté un rectángulo del tamaño necesario. Con una mezcla de cinta Tremov y sellador, pegué el rectángulo al marco, sin necesidad de dañar la parte frontal con agujeros de tornillos. El sellador tarda bastante tiempo en secar, y la cinta Tremov por sí sola no es lo suficientemente fuerte como para soportar un par de décadas de uso. La idea es que la cinta mantenga el panel en su lugar hasta que se seque el sellador, así se logrará una fijación súper fuerte. La base está lista, ahora puedo pasar a la estética y hacer que se vea bien. Lo primero que hice fue aplicar una imprimación de penetración profunda en ambos lados del nicho. Cubrí el piso con cartón y pegué cinta de pintor en las paredes para no dañar nada alrededor.
Al día siguiente, después de que se secara la imprimación, preparé yeso y empecé a enyesar todas las esquinas exteriores e interiores. Apliqué la mezcla de yeso en la esquina con una espátula, extendiéndola un poco sobre la superficie. Ya se me habían acabado los esquineros metálicos y como el nicho no es un lugar tan importante, decidí experimentar. Formé las esquinas usando una cinta perforada para juntas de paneles de yeso, ya que todavía me quedaba mucha. Colocaba la cinta previamente doblada en las esquinas y pasaba una espátula limpia sobre ella para que el yeso saliera por cada agujerito. Después aplicaba una capa delgada de yeso encima para cubrirla. En las esquinas exteriores, por supuesto, es mejor usar esquineros metálicos, pero logré arreglármelas también con la cinta de papel. Dejé que las esquinas se secaran durante unos días y luego, con la espátula, quité rayones, excesos y todo lo que sobresalía de la superficie. Después, otra vez imprimación y un día más esperando a que se secara. Para la preparación final de la superficie, antes de pegar el papel tapiz, utilicé una masilla súper fina. En realidad hubiera sido mejor usar LR, pero se me acabó cuando trabajaba en el segundo piso y de la superfina todavía me quedaba medio balde. Por eso todo el nicho la hice como que con lo que me quedaba, la armé con lo que tenía a la mano. Con la superfina tuve que aplicar varias capas y con fines académicos dejé a propósito diferentes defectos en la superficie para entender cuál es el límite de imperfección de la superficie que el papel tapiz ya no perdona. Dejé los defectos donde no se iban a ver y las partes visibles las lijé bien con una lija de grano 120. Agarraba una lámpara en la mano y con la lija eliminaba los defectos en la superficie. En una habitación donde se vive, trataré de no volver a hacer eso porque en el recibidor todo quedó así. Después de lijar, como es costumbre, hay que aplicar otra vez una buena capa de sellador y mientras el sellador se seca, llegó parte de los muebles. Después de armar los muebles queda un montón de aserrín y para no esparcirlo por todo el piso hay que aspirar bien. Para eso me va a ayudar mi nueva aspiradora inalámbrica Dirma T31 Combo. Es una aspiradora vertical inalámbrica con una potencia de succión de 23 kilopascales que es igual a la de una aspiradora industrial, así que limpia de manera muy eficiente no solo el polvo, sino también la basura más grande. Y con la lámpara frontal verde, el polvo no se escapará de tu vista, ni siquiera en los rincones oscuros. Además del cepillo principal, el paquete incluye una boquilla para ranuras, que también puede usarse como cepillo. Y en la versión combo, además, vienen dos filtros adicionales y un cepillo para limpiar muebles tapizados, que te ayudará a eliminar incluso los ácaros del polvo. El diseño mejorado del conducto de aire ciclónico hace que ya no tengas que desenredar mechones de cabello después de la limpieza, y en general vaciar el depósito de polvo es muy fácil con solo presionar un botón, sin necesidad de ensuciarte las manos. La ausencia del típico olor a aspiradora en el aire indica una filtración de aire realmente efectiva. La carga de Dirma dura hasta unos 40 minutos, y eso es suficiente para aspirar a ambos pisos de mi casa más de una vez. La versatilidad de la aspiradora permite llevarla fuera de casa para aspirar, por ejemplo, el coche. Estoy muy satisfecho con el resultado de la limpieza y puedes conseguir un ayudante igual siguiendo el enlace en la descripción. Incluso mi gatito lo aprueba y yo me voy a seguir trabajando. Y el que puso el papel tapiz en mi casa fue Yushka Yushkodam y le agradezco mucho por eso. Les doy un 9 de 10. Antes de esto, como mucho solo había arreglado un pequeño pedazo de pared cuando moví la válvula para la ventilación precisa, y en ese momento juré que nunca en mi vida volvería a poner papel tapiz. Bueno, como dicen, nunca digas nunca, no iba a contratar a alguien solo para poner papel tapiz en un par de metros cuadrados, así que se puede decir que decidí poner papel tapiz por primera vez en mi vida.
Tomé los recortes de los rollos que sobraron de cuando pusimos el papel tapiz principal en la casa, medí aproximadamente el tamaño de los paneles necesarios con una cinta métrica y corté 2 paneles con tijeras para pegarlos. Como un pequeño batidor, usé una broca de pala para mezclar los restos de pegamento para papel tapiz y con una brocha apliqué abundantemente el pegamento en la pared. Yushkodam, también aplicaba el pegamento directamente en el papel tapiz en los paneles. En las instrucciones dice que solo se debe aplicar el pegamento en la pared. Si aplicas pegamento en un papel tapiz de mala calidad, sí, solo puedes arruinarlo todo. Tengo un buen papel tapiz belga lavable, y si aplicas pegamento tanto en la pared como en el papel, es más fácil ajustar el papel tapiz en la pared, pero entonces solo no podrías manejarlo. Por eso yo solo apliqué el pegamento en la pared. Pegué un trozo de papel tapiz y empecé a alisarlo todo con una espátula especial para papel tapiz. Al principio todo esto se veía terrible, y no por nada juré no volver a pegar papel tapiz. Pero después de un par de minutos, las arrugas empezaron a desaparecer, las manchas se hicieron menos visibles. En realidad, pegar papel tapiz en la pared no es tan difícil. Toda la magia está en hacer que las uniones queden tan bien que no se note dónde están. Observaba a Yushka Yushkodam y trataba de repetir el truco de cortar el papel tapiz con un cuchillo usando la espátula como guía. Aquí hay que hacerlo todo muy recto, con cuidado, sin levantar el cuchillo y cortando ambas tiras de papel tapiz al mismo tiempo. Luego quitamos las tiras sobrantes, aplicamos más pegamento en la unión para asegurarnos de que no se despegue con el tiempo y unimos con la espátula para papel tapiz. Una vez me pasé con el pegamento, me cansé de sacar burbujas de debajo del papel tapiz y resultó que no era aire, sino el exceso de pegamento que quitaba con toallitas húmedas que tenía preparadas de antemano. Al final salió medio y medio, en algunos lugares se nota la unión y en otros quedó bastante bien. Para hacer la primera vez está bien y ya se puede armar el resto de los muebles. One's been spread wide, you can't do none to stop it. Nothing is bound to fight, but you're only causing riots. Words move from mouth to mouth, justice is also trapping. All the way from north to south, it's been a long time coming. Quedó bastante bien, como si así hubiera sido planeado, aunque en realidad fue pura improvisación. Lo más importante es que quedó muy funcional, porque a veces se juntan hasta 10 personas en la casa y ahora todos tienen un lugar donde quitarse los zapatos, desvestirse y colgar su ropa. Y después de los 30 años empiezas a valorar que en la entrada ahora hay hasta 3 lugares donde puedes sentarte para quitarte los zapatos. En este video no habrá un presupuesto, porque el nicho se hizo con los restos de lo que sobró de los muebles, del recibidor, y el hecho de que el armario esté ahí es gracias, una vez más, a la fábrica de muebles de Leningrado, porque fue hecho a la medida. Esta cosa y todo lo que hay aquí es de los marketplaces. Esto cuesta como 2.000, esto como 3.000 y esta cosa como 4.000. Esto y esto están bien, pero ese zapatero habría que mearlo y prenderle fuego. En la foto todo parece estar bien, pero cuando empiezas a tocarlo y usarlo, cuando lo abres, hace esto así. Eso se soluciona si le pones un poco de zapatos, ya no se va a caer solo. Pero hay otro problema, porque si la abres y la cierras unas 10 veces, todo este maldito cajón empieza a salirse.
Tiene esa cosita que lo sostiene, pero si la abres un par de veces, el cajón se cae al suelo. Este es uno de esos casos en los que tienes que ajustar los muebles comprados con una lima para que funcionen bien. Estoy pensando si atornillar esa pieza con tornillos autorroscantes o pegarla con pegamento. Tendré que inventar algo para que no se caiga. También fue un reto interesante cómo colgar esto en la pared, porque fijar algo al panel de yeso es una cuestión muy importante a la que no le prestas atención hasta que te enfrentas a ello en la vida real. Recorrí todas las tiendas del pueblo y junté toda la tornillería que había, probando y equivocándome hasta encontrar la adecuada. Como resultado de los experimentos, descubrí que estos taquetes metálicos son realmente una maravilla, especialmente los que son más largos, para que agarren varios paneles de yeso a la vez, y así en un solo punto de fijación pueden soportar bastantes kilos. Existen taquetes de plástico que, según los datos oficiales, también aguantan bien, pero en la práctica estos taquetes de plástico o se rompen, o no se atornillan, o con el giro se calientan y se derriten. Con ellos simplemente hay un montón de problemas. En mi opinión, los metálicos son mejores para estos fines. No hay nada mejor. Y esa también es una de las razones por las que vale la pena poner 2 capas de panel de yeso cuando haces tabiques con estructura. El espacio debajo de la escalera, en mi opinión, se utiliza al máximo. Y con el refrigerador me gustó cómo quedó. No se escucha. Ahora ya no tienes que cerrar la puerta de la recámara para no escuchar el refrigerador, y arriba puedes poner algo, aquí puedes colgar cosas, y con ese estante, en principio, también. Y claro, si hubiera más dinero, también se podría inventar algo a la medida ahí, con algunos cajones deslizables para que fuera más cómodo. Pero con poco dinero y ajustando un poco las cosas, se puede lograr una solución bastante decente. El robot cubrió muy bien todas las tripas que están tiradas debajo de los escalones. Ahí tengo tiradas varias cosas como baterías, cargadores y otras cosas que casi no uso. Un montón de chatarra. Y al final, en principio, quedó estético. Además, mientras les cuento sobre la entrada, quiero poner especial atención ya que es algo frecuente. A menudo me pasa que llego a una casa, incluso de 20 millones, y desde el primer paso que das dentro empiezas a sufrir. Porque por alguna razón la gente quiere ahorrar mucho en la entrada y las hacen de 4 o 5 metros cuadrados. Cuando aquí te ponen una pared y aquí hacen un hueco de unos 600 milímetros para poner ahí un closet de esos corredizos. Pero cuando todo eso se cierra, todas las divisiones, luego entras a la casa. Si entraron, no una sola persona. Luego caminan así, en este pasillito, y no pueden quitarse la ropa cómodamente, porque aquí yo tengo a 4 personas con ropa de invierno. Pueden quitarse la ropa, los zapatos, aquí todo está perfecto. El área del recibidor es de 6.62 sin contar la escalera. Con la escalera aquí son casi 10 metros cuadrados. Y este es un recibidor normal, donde te sientes como una persona, donde no tienen que entrar a la casa uno por uno. Y al diseñar la casa, hago la distribución de los bloques en AutoCAD. Tuve que tragarme varios sapos para ampliar la casa un bloque más, precisamente para aumentar el tamaño del recibidor. Por si acaso, les recuerdo que toda la información sobre el proyecto de la casa está en el comentario fijado. La única solución de compromiso que logré aquí es que la zona sucia y la limpia se cruzan, cuando subes al segundo piso o por ejemplo cuando vas al baño. Pero este problema lo resuelve un robot aspiradora, al que puedes presionar un botón con el pie así. Está programado para limpiar justo aquí, donde más se pisa. No todos tienen un robot. Además, tener un robot no elimina la necesidad de una aspiradora manual, y en la entrada vive esta aspiradora vertical inalámbrica. Mi esposa apreció mucho este tipo de aspiradoras. Dice que ya no quiere usar la normal, la que tiene cables. Dice que de verdad no quiere usarla. Es genial, porque solo presionas un botón, así, en 3 segundos. Y todo lo que ensuciaron en la entrada queda limpio. Lo curioso de estas losetas, que son resistentes al fuego, es que ya tenía esa tarea, y para no usar lana en el primer piso, para que no levante polvo por aquí. Metí estas losetas. Puse Firestop ahí, terminé el trabajo, me bañé, fui a cenar, y algo me empezó a pasar, algo raro, ando todo extraño, miro mis manos, están todas rojas. Una irritación muy fuerte. Y yo así de ¿qué onda? ¿Tengo alergia o qué? ¿Comí algo que no debía? Ando pensando, tratando de averiguar cuál es la causa. Luego al día siguiente fui a terminar el trabajo y salió el sol. Cuando estaba cortando el panel me di cuenta de que las fibras que refuerzan el núcleo, ahí hay unos hilos como de vidrio, y se rompen, y el efecto que causan es exactamente igual al de la fibra de vidrio. Es muy importante saberlo antes de empezar a trabajar con ellos, porque después puedes tener recuerdos desagradables con esa fibra de vidrio.
Y repito, yo lo usé simplemente porque me quedaron recortes, pero también es un tema de incendios, porque en mi casa tengo un montón de eso, así, de ese litio. Tengo litio en las cortinas. Tenemos litio en todos esos teléfonos. Yo nunca dejo el litio cargando sin supervisión. Para que yo conecte algo a cargar y me vaya de la casa, eso no lo hago. La única desgraciada que hace eso en mi casa es esta. Es la aspiradora robot que está ahí cargándose, ahí hay litio y se está cargando. Espero mucho que sea una cosa cara, que tenga todos esos niveles de protección. Y cuando salgo de casa por un par de horas, no me preocupo por eso. Si me voy a algún lado, como a San Petersburgo por un par de días, todo esto lo tengo conectado a través de un enchufe inteligente. Incluso la iluminación de la escalera, solo digo tipo, Alisa, me voy. Y ella apaga todo lo que debe estar apagado en la casa cuando no estoy. Y cuando llego le digo a Lisa, ya llegué. Ella ya enciende todo, para que nunca tenga litio cargándose en casa cuando no estoy. Mientras recopilaba los videos, vi muchos de los originales justo después de mudarme, cuando en la casa no había ni puerta ni techo. Había un montón de cosas tiradas por todos lados, todo se veía tan feo. El recibidor fue la última habitación sin terminar en la planta baja, y ahora se siente tan acogedor. Ahora, desde el primer paso que das en la casa, ya no tienes la sensación de que entraste a una obra en construcción. Ahora realmente llego a mi hogar. Y a cada uno de ustedes les deseo que en la vida experimenten esa sensación de realmente llegar a su hogar. De los trabajos de construcción en la planta baja, solo falta poner los soclos y ya estará todo listo. Lo que falta agregar ahí es simplemente ir a la tienda, comprarlo y colocarlo. No, ya no es necesario hacer trabajos, todo el trabajo principal que queda es solo en el segundo piso. También trataré de hacer un video sobre eso, así que suscríbanse al canal para no perdérselo, y nos vemos en el próximo video.